bienvenidas mis queridos amigos y amigas de Acuario. Hoy vamos a estar viendo qué siente tu persona especial por ti. Durante septiembre vamos a tener un descuento en la primera sesión terapéutica, así que si te gustaría realizar terapia conmigo o si te gustaría saber de qué se trata, puedes encontrar más información en mi sitio web, que está aquí abajito en la descripción del video. También al final de esta semana estaré regalando mis cartas oráculo mensajes de amor de tu persona especial en su versión imprimible, así que para participar te dejo las instrucciones en los comentarios de este video. Y también para los 2 primeros comentarios del video voy a estar regalando un mensaje de mis cartas oráculo consejo florecer. Ok, vamos a mirar qué está pasando con tu persona especial. Una cartita más. Muchas gracias por estar acá, como siempre. Bien, vamos a ir develando un poco esta historia. Ya tenemos un 2 de copas, tenemos un 4 de copas, un 7 de pentáculos, el caballero de espadas, el hombre colgado y finalmente tenemos la carta de la muerte. Bien, siento que esta persona puede tener alguna especie de decepción amorosa. Hay algo como que está esperando esta persona hacia ti. Quiere ir a contarte algo, a decir su verdad, sin embargo hay algo que lo retiene. Hay una carta de la muerte aquí. Esto tiene que ver con o cerrar el ciclo contigo o cerrar otro ciclo para poder venir hacia ti. Y eso es lo que me gustaría ver un poquitito más de qué se trata. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber de qué se trata esta carta de la muerte, cuáles son los ciclos que tiene que cerrar esta persona. Recuerden que la carta de la muerte nos muestra renacimiento. Claro, efectivamente tiene que dejar alguna situación para poder dejar ir a, algo en particular, posiblemente una conexión para poder ir hacia ti y buscar esta reconciliación que quiere contigo. Siento que puede haber comunicación rápida y repentina entre ustedes, así como un mensaje inesperado de esta persona acerca de este quiebre que está viviendo. Siento que tu persona lo puede estar pasando bastante mal en este momento, ansiedad. Si es que esta separación es entre ustedes, piensa mucho en lo que ha pasado, ¿no? Me gustaría saber qué la retiene, aparte de cerrar estos ciclos, qué retiene a esta persona de acercarse a nuestros acuarios. Sí, efectivamente tiene que ver con una separación. Siento que se siente atrapado o atrapada en alguna posición en específico. Hay alguna especie de bloqueo. También es cierto que tu persona puede ser un poco orgullosa, le cuesta como quizá demostrar sus emociones, tiende a ser una persona bastante independiente, pero es como si estuviera esperando que algo pase, ¿bien? A que algo pase para poder comunicarse contigo, ¿bien? Está un poco a la defensiva nuevamente. Siento que es una persona que se ha sentido herida muchas veces en el pasado y eso le resulta también como un impedimento. Bien, acá nos están saliendo 5 de espadas, mecanismos de autosabotaje y por eso no toma acción. Sin embargo, ya no todo está perdido acá, Acuario. Esta persona está esperando quizá algunos términos legales o separación para poder venir hacia ti y tener una unión contigo. Bien. Tiene que tomar decisiones acerca de lo que está pasando o cuál es la siguiente acción que va a tomar hacia ti. Sí siento que quiere tener comunicación o alguna especie de comunicación contigo con respecto a lo que está sucediendo y qué es lo que quiere contigo, porque en estos momentos no está pudiendo proveerte de esa estabilidad hasta que solucione estos temas. Me gustaría ver un poco más de qué se trata esta conexión. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber de qué se trata esta conexión, qué más nos pueden decir acerca de esta conexión. Quédate hasta el final porque vamos a estar viendo cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Bien, nos dicen, deja ir los problemas o el tener que tenerlo todo bajo control. Esta persona siento que le gustaría que le puedan dar un chance a esta conexión y te dice, estás a salvo para amar. Pero al mismo tiempo es una persona que te pudo haber decepcionado bastante.
la química entre ustedes es bastante fuerte, pero quiere sin duda alguna expresar su amor. Quiere expresar su amor hacia ti. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más nos pueden decir acerca de esta conexión? ¿Qué más nos pueden decir acerca de esta conexión? Claro, acá está la decepción. Hay alguien que está utilizando una falsa máscara o escondiendo qué es lo que siente en esta conexión. Por algo ahí también viene la idea de expresar el amor. Para hacer una lectura de amor sí me gustaría ver más cartas de copas, pero siento que principalmente tu persona tiene la atención en otra parte, especialmente en sí mismo. Acá hay algo con el narcisismo, el orgullo, lo conversamos, salió un poco anteriormente. Entonces siento que es una persona que quiere venir a decirte su verdad también con este caballero de espadas. Tiende a ser una persona impulsiva también, pero le gustaría dar una nueva fase o un renovamiento, una renovación, una transformación y crecimiento. A partir de todo esto que está viviendo tu persona especial, se está transformando como un fénix. Y los finales, si es que hubo algún final entre ustedes o alguna separación ahí entre ustedes, les puede traer nuevos comienzos. Nos hablan de transformación, crecimiento y liberación para poder hacer esta transición contigo. Como siempre, vamos a ver cuáles son los signos que pueden estar envueltos en esta conexión. Puedes estar lidiando con un Géminis, otro Acuario, un Aries, un Cáncer, me gustaría un signo más, o un Sagitario. Recuerda que estos signos no son limitantes, puede haber algo más ahí u otro signo involucrado en esta lectura. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué le quiere decir esta persona especial a nuestros amigos de Acuario? Estas son las cartas que vamos a estar sorteando, así que bienvenidos a participar en el sorteo de estas cartas. Están las instrucciones en los comentarios. Dice, por favor, acéptame de vuelta en tu vida y ten cuidado que mi amor viene desde el ego y no desde el amor. Necesito mi espacio. Es una persona que necesita un poco su independencia. Sí, efectivamente puede haber alguna separación porque dice, estoy dejando ir a mi ex y me estoy tomando mi tiempo con esto. No tengo prisa. Quisiera decirte cómo me siento y que te digas cómo me siento. Quisiera decirte cómo me siento y que me digas cómo te sientes. Por ahora está demostrando que no está interesado y eso tiene que ver con las máscaras que nos está mostrando. Hay un aspecto de su ego, ¿no? Mostrar quizá incluso sus debilidades es lo que les cuesta contigo. Quizá tener sentimientos o mostrarlos puede ser como una debilidad en esta persona. Siente que mostrarse es parte de su debilidad. Pero nos dice ahí, por favor, acéptame de vuelta en tu vida. Me gustaría un mensaje más. Dice, claro, sería mi compañero de vida. Quiere cierta unión. Pero ahí está, nuevamente el ego. No creo ser merecedor de tu amor. Y este tipo de carta es como que todavía tu persona se tiene que definir, entender y procesar qué es lo que siente, pero le gustaría así darle un chance a esta conexión, pudiendo sobrellevar también estos aspectos de su propia personalidad que le impiden acercarse a ti de buena manera o de la mejor manera posible, por ejemplo. Bien. Sí, siento que tu persona te quiere decir algo o tener cierta comunicación contigo. Quizá podemos esperar algún mensaje, quizá no compromiso inmediatamente, pero algún mensaje en particular. Me gustaría saber si es que esta conexión, guías espirituales, es conveniente para nuestros amigos de Acuario. ¿Es esta conexión conveniente para nuestros amigos de Acuario? ¿Es esta conexión conveniente para nuestros Acuarios? Te dice, espera. Con el perdón les puede ayudar y también nos ayuda a elevar nuestras vibraciones. Te dice, todo va pasando en tiempos divinos y en tiempos divinos, en tiempos perfectos, la abundancia llega para ti. Se te pide trabajar en el perdón, en el entendimiento, en la comprensión y la compasión para poder sobrellevar esto. No nos dicen, uy, acá sale corriendo de aquí, sino que nos están invitando a estar tranquilos y a esperar este tiempo divino, a este tiempo perfecto para que se vaya desenvolviendo esta situación de la forma en la que tiene que ser desenvuelta. Bien, vamos a mirar un poco más cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti.
Sentimientos yo sí veo que hay. Me gustaría que fueran más poderosos, así con más cartas de copas. Ahora no hay tantas como me gustaría, pero quizá esto va a ir cambiando en el tiempo, así que quédate atento, atenta a las próximas lecturas. Ya hay un paje de pentáculos, ¿no? Comunicación quiere ver, les pido disculpas por esa ambulancia, si no me equivoco, que será lo que está pasando ahora por fuera de mi casa, así que les pido mil disculpas. Siento que quiere hacer cierta entrega de amor, como de esta estabilidad. Uy, ay, ay, tú eres su reina de corazones. Siento que inmediatamente todavía está retenido. Esta es acción inmediata. Todavía hay un proceso de sanación y de entendimiento que esta persona tiene que hacer acerca de este distanciamiento contigo o esta separación. Siento que tiene que darse cuenta realmente y auténticamente lo que siente por ti y puede venir a hacer esta pequeña oferta de estabilidad. Les diría de todas formas un signo de advertencia aquí: ten cuidado que mi amor viene desde el ego y no desde el amor. Y eso es, esta persona realmente va a poder ser capaz de transformarse. Nosotros podemos perdonar una vez de forma auténtica y muy bonita alguna acción negativa de la otra persona, pero cuando esta acción se vuelve a repetir, eso ya es un patrón que tenemos que observar y preguntarnos si es que realmente esta conexión es lo que nos está sirviendo a nosotros. Esta persona tiene mucho que sanar todavía, especialmente con el tema de su ego, la evasión, el rechazo, el orgullo, ¿no? Pero sí te ama infinitamente, tú eres su reina de corazones. Esta lectura te pide tener mucha compasión y calma acerca de lo que está pasando ahora para poder ir viendo con otros ojos más críticos qué es lo que realmente está pasando acá y desde ahí poder tomar las mejores decisiones, ¿ok? Vamos a darte un par de consejos. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría ver cuáles son los consejos para nuestros amigos y amigas de Acuario el día de hoy. ¿Cuáles son los consejos para Acuario hoy? Dice, es cuestión de actitud cómo enfrentamos los problemas, ¿ok? Nuevamente nos salen cartas del control. Dice, deja ir el control sobre otros o situaciones. Déjalos ir y ve qué sucede. Nuevamente hablamos de la calma, un poco la templanza. Y es como permitir que todo se vaya evolucionando de la forma en la que tiene que fluir, en vez de estar intentando como controlar qué es lo que va a suceder o tener algún resultado en particular. Bien. Amabilidad, amor, comprensión y compasión hacia ti mismo y a los otros. Hablamos mucho de eso, ¿no? La compasión, el perdón. Bien, eso te ayuda a elevar tus vibraciones también. Y como ser tu propio trabajador o trabajadora de la luz, conectarte con tus verdaderas emociones, estar en paz contigo mismo, contigo misma, de acuerdo a lo que está pasando, ¿no? Una cosa es lo que vaya pasando con otra persona y otra cosa muy distinta es como yo elijo sentirme al respecto, y esa es la cuestión de actitud. Yo puedo elegir de qué forma me siento, qué pensamientos estoy teniendo. Entonces ojalá elegirlos desde la mejor versión de ti misma para ver esto con más claridad, ¿ok? Muchísimas gracias por estar acá, mis queridos amigos y amigas de Acuario. Nos vamos a ver pronto con nuevas lecturas. Que tengan un maravilloso día. Un abrazo desde el alma. Namaste.